se trata de buscar un cono que sea tangente a tres cilindros que son dados por la parte, digamos, común a los tres, ¿no? Por la parte de arriba del cilindro horizontal y entre medio los dos cilindros verticales, ¿no? Bien, partimos de estos datos. Además sabemos que el vértice del cono tiene una posición fija, que es este punto de aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre es intentar saber si los planos son conocidos, ¿no? Cuando trabajamos con cilindros, la primera cosa que hemos de hacer con ellos es dejar su eje de punta, ¿eh? Por ejemplo, estos dos que son verticales, dejamos el eje de punta. Nosotros sabemos que el plano que ha de ser tangente tanto al cilindro como al cono ha de pasar por el vértice del cono. Y además ha de ser tangente, por ejemplo, este cilindro, ¿no? Por la parte de dentro. Planos que pasen por aquí y que sean tangentes a este cilindro solo hay dos, uno por la parte de dentro y otro por la parte de fuera. Y los planos son relativamente sencillos de obtener, ¿eh? Son planos conocidos y fijos. Siempre que tengamos, lo mismo pasaría con el cilindro horizontal, ¿eh? Si dejamos el eje de punta, las tangencias al cilindro siempre se ven, ¿eh? Cuando dejamos su eje de punta, y por tanto pasando por el vértice y por la parte de arriba solo habría un posible plano tangente, ¿no? Bien, esos planos son tangentes tanto al cilindro como al cono. Lo primero que tenemos que hacer es, si conocemos esos planos o intuimos que se pueden conseguir, es intentar conseguirlos, ¿no? Para ello utilizamos la geometría de referencia, plano, pasando por el vértice y pidiendo que sea tangente al cilindro. El primer plano está bien, por la parte de dentro del cilindro. Vamos a crear el segundo plano, que pasa por el vértice y es tangente al segundo cilindro vertical. Este es por la parte de fuera, vamos a invertir la equidistancia, nos lo hace por la parte de dentro, correcto, ¿eh? Y por último el tercer plano, que sería el que pasa por el vértice del cono, pasa por el vértice del cono, a ver si lo puedo capturar, aquí vértice del cono y es tangente al cilindro horizontal. Comprobamos que es por la parte de arriba, correcto. Bien, ahora hemos sustituido los cilindros por tres planos, que son tangentes al cono que buscamos. Cuando buscamos un cono, un cilindro o una esfera, en el caso del toro es más difícil, y tenemos tres planos que son tangentes a él, prácticamente tenemos definida una parte importantísima de ese sólido, ¿no? En este caso es el eje, y bueno, y prácticamente en todos los casos lo que hemos definido es el eje o el centro, ¿no? El eje ha de equidistar, o sea, si nosotros miramos ahora, por ejemplo, desde arriba, ¿eh? Nuestro cono ha de quedar inscrito en estos dos planos tangentes. Por tanto, el eje ha de estar en medio, justamente. El eje ha de mantener ángulos iguales con los dos planos y además distancias iguales, cada punto de él, distancias iguales con respecto a los dos planos. Por tanto, si ha de estar en medio, es el bisector de estos dos planos. Lo mismo ocurriría cuando cuando tratamos con el plano tangente al cilindro horizontal y uno de los verticales, ¿eh? Por tanto, lo que tenemos que hacer inmediatamente es buscar los bisectores, que es la zona donde nos define rectas que forman ángulos iguales o cuyos puntos tienen distancias iguales con respecto a dos planos, ¿no? Bien, hacemos el bisector de estos dos planos, ¿no? Lo tenemos aquí. Este es correcto, va por la parte en medio, por donde nosotros preveemos que está el eje del cono. Aceptamos, vamos a ponerle un nombre a los bisectores para no confundirnos después a la hora de seleccionarlos. Y ahora buscamos un segundo bisector, entre, por ejemplo, este plano vertical y el plano tangente al cilindro horizontal. Comprobamos que es un bisector, para comprobarlo lo dejamos de canto, aquí lo tenemos de canto, y comprobamos que sí que va hacia la zona donde nosotros preveemos tener el eje, ¿no?
Por tanto, este bisector sería correcto. Vamos a ponerle también un nombre. Bien, pues el eje que buscamos tiene que pertenecer a un bisector y a otro. O sea, está contenido en dos planos. Con un croquis 3D, mientras estemos calculando el croquis 3D lo mantenemos en el ensamblaje. Con un croquis 3D hacemos recta en uno de los bisectores y recta en el otro bisector, contenidas en planos. Es una recta que es fija. Vamos a poner su extremo en el eje para que sea más fácilmente visualizable, ¿no? Ahí en el vértice. Y ahora, por ejemplo, si miramos desde arriba, veremos que este eje nos ha quedado en medio de dos planos que son tangentes al cono, ¿no? Bien, a partir de este momento, lo único que nos queda por hacer es fijar la base. Para ello, creamos un plano perpendicular al eje por el extremo y en este plano dibujamos el círculo de la base. Si volvemos a mirar desde arriba, que es desde donde se ven los dos cilindros de punta, o sea, con sus ejes de punta y todo esto, ya veremos que esta base excede, o es más pequeña o es más grande de lo que abarcan los dos planos. En este caso sería pues posiblemente más pequeña, y aquí es clarísimamente más grande que los dos planos tangentes, ¿no? Como el eje ya equidista de los tres planos, basta con poner que la base sea tangente a uno de los planos, a uno de los planos tangentes, para forzar ya la tangencia con los otros dos. En este caso, si volvemos a mirar con los planos tangentes de canto, veremos pues que esta base, vamos a intentar aproximarla para que se vea más claro, esta base se mantiene siempre tangente a los dos planos. Ahora lo único que nos falta es determinar la distancia. Pero la distancia es un dato, la distancia a la que se encuentra del vértice esta base, ¿no? Es un dato que ya nos dan. Nos dicen que sus generatrices miden 700. Siempre para un cono vamos a buscar dos datos. Uno ya lo tenemos, que es el eje, por tanto el segundo sería el diámetro de la base, o bien la longitud de la generatriz o el ángulo de semiobertura. En este caso el ángulo de semiobertura es forzado. Siempre dos datos, nos falta uno. Bien, como el dato que nos dan es la generatriz, dibujamos la generatriz, una cualquiera, y le ponemos la cota. De esta manera ya nos ha quedado tanto la base como el eje definidos. Bien, los datos para construir nuestro cono ya están fijados aquí, ¿no? Construimos el cono en una pieza separada, le decimos que la base tiene este tamaño, igualamos las bases, igualamos los ejes y los situamos en la posición correcta, que es la que hemos encontrado, aquí. Bien, esta sería la manera más sencilla de resolver, Siempre que tengamos definidos planos tangentes, tenemos que ir a buscar bisectores para ver si, en el caso de un cono, un cilindro, tenemos el eje definido. Si el eje está definido, es mucho más sencillo resolver el problema. Y en el caso de una esfera, a ver si tenemos una recta donde esté contenido el centro. En ese caso, también es mucho más sencillo resolver el problema.